Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio. Soy Catalina Góngora, coordinadora de Mercado y Eventos, y desde la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio y junto a nuestro afiliado Sinomac, nos alegra contar con su participación en este espacio de reflexión, de aprendizaje sobre un tema que hoy es fundamental para las organizaciones y es la salud mental laboral. Y es un tema muy importante, ¿no? Porque construir equipos sostenibles pienso que va mucho más allá de alcanzar metas o de alcanzar indicadores de productividad, ¿no? Las empresas hoy enfrentamos ese gran reto como de prevenir ese desgaste laboral, de fortalecer entornos saludables, de promover esa cultura organizacional más humana, más resiliente y consistente del bienestar de las personas. Por eso esos espacios son tan valiosos porque nos invitan a hacer esa pausa, a reflexionar y reconocer que cuidar de nuestra salud mental es igual de importante que cuidar de nuestra salud física, ¿correcto? Entonces, hoy agradecemos especialmente a nuestro afiliado Sinovac, empresa especializada en acompañar a las organizaciones en el fortalecimiento del bienestar integral de los colaboradores y líderes, integrando estratégicamente la salud mental a la gestión del talento humano mediante intervenciones psicológicas basadas en evidencia, personalizadas y con un impacto medible. Asimismo, me complace presentar hoy a nuestra gran speaker invitada, Katy Olivo Moreno, psicóloga clínica y organizacional, quien hoy nos va a compartir con su amplia experiencia herramientas, reflexiones y estrategias claves para prevenir ese desgaste laboral en nuestras empresas, para fortalecer nuestros equipos, para que sean más sostenibles dentro de nuestras organizaciones. Entonces, vamos a tener un espacio de preguntas al final. Les recomiendo mucho que tomen nota, que vaya dejando sus comentarios. Queremos leerles, queremos escucharles. Va a encontrar en el chat o aquí abajo en el espacio de preguntas y respuestas. Puede dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y las estaremos resolviendo al final del webinar. ¿Listo? Y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio sea muy enriquecedor, de gran valor para ustedes. Les doy la bienvenida y adelante, Katy. Catalina, buenos días y muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien en este momento? Te escuchamos bien. Muchísimas gracias, Catalina. Como muy bien lo dijiste, mi nombre es Katy Olivo Moreno, soy gerente administrativa de Sinomac SAS, soy especialista en gerencia del talento humano, psicóloga organizacional y psicóloga clínica. Primeramente doy la bienvenida a todos y les agradezco mucho por estar aquí conectados. También quiero dar un agradecimiento muy especial a la Cámara Colombo-China, quien de verdad han sido un gran aliado para nosotros y a quienes les valoramos mucho el disponer estos espacios para brindar contenido de valor a todos ustedes los asistentes. Bueno, para ir entrando en el objetivo principal de este webinar, hoy vamos a hablar, como lo dijo Catalina, de algo que impacta y algo que es muy profundamente importante en este momento y son los resultados que vemos en las organizaciones, pero que también impacta la vida de las personas y esto es la salud mental y emocional en el trabajo. Durante mucho tiempo se ha creído que trabajar bajo presión constante era normal o incluso es muchas veces sinónimo de compromiso, de estar siempre ocupados y de tener mejores resultados. Sin embargo, hoy más que nunca estamos entendiendo que equipos agotados no son equipos sostenibles. Por eso, este espacio busca generar conciencia, acción y herramientas prácticas para construir entornos laborales más saludables, más humanos y más eficientes. Dicho esto, estaré hablándoles desde tres frentes importantes. Primero, salud mental y emocional. Dos, señales de desgaste y algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta tanto dentro de la organización como personas individuales. Y tercero, esa prevención, cómo la podemos llevar a cabo fortaleciendo nuestros equipos de manera sostenible. Dicho esto, pasamos entonces a nuestra segundo slide para empezar y continuar con este webinar, pero inicialmente quiero arrancar con esta pregunta reflexiva. Y es que quisiera hacerles una invitación a todos ustedes, los asistentes, me incluyo, y es pensar por unos segundos qué describe el cómo se sienten hoy en su trabajo. Preguntémonos por un segundo nosotros mismos esto. ¿Cómo nos sentimos hoy en día, hoy 26 de mayo a las 9:09 de la mañana? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Si gustan, incluso pueden escribirlo allí en el chat o simplemente piénselo allí usted por unos segundos. Tal vez es posible que nos sintamos
motivados, saturados, no sé, a veces presionados, en ocasiones inspirados, cansados, equilibrados, no lo sé. Pero esto es una invitación a poder nombrar lo que sentimos. Y quiero iniciar este webinar con esta pregunta reflexiva porque realmente es importante identificar y reconocer lo que hay en nosotros emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque las emociones, aquello que sentimos, también hacen parte de los indicadores organizacionales críticos y no podemos cambiar algo que no se identifica. Por eso es importante identificar, reconocer, nombrar. Dicho esto, por eso hoy en día tanto el bienestar, la motivación y el clima organizacional se miden dentro de las organizaciones, porque hay que identificar, como cualquier otro indicador de rendimiento, como comúnmente tal vez nosotros los líderes de talento humano, los gerentes lo conocemos como un indicador clave de desempeño, pero hay que identificar, hay que medir. Mantengan esto allí presente, ¿sí? El cómo se sintieron o el cómo se sienten en su trabajo actualmente y por qué es importante identificar esto. Manténganlo allí para una pequeña dinámica final que si el tiempo nos da, me gustaría también compartirla con ustedes. ¿Listo? Pasamos al slide número 3. Y aquí entonces es importante para ir entrando en materia, entender un poco el por qué hablar hoy de salud mental y emocional. Tal vez en otros contextos y en otros momentos no era tan importante, pero cada vez este tema ha ganado relevancia dentro del contexto laboral. ¿Y por qué? Porque esto dejó de ser hace mucho tiempo un tema individual para convertirse en un tema. La salud mental y emocional ya no es un beneficio aislado, por el contrario, es un factor de productividad y cumplimiento incluso normativo. Ahora con la nueva reforma laboral y con tantas cosas que se están viniendo en el ámbito organizacional, esto es normativo para las organizaciones, ya que no solo impacta a la persona, también impacta la productividad, la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, el clima, el ambiente organizacional y la sostenibilidad empresarial. Pero ¿y cómo se ve todo esto en el contexto actual? ¿Cómo logramos percibir tal vez o hacer un pequeño sondeo de cómo están nuestros colaboradores, cómo está su salud mental, su salud emocional? De manera muy intrínseca, muchas veces lo podemos saber con un aumento del estrés, ¿sí? Muchas veces podemos ver que caen en fatigas emocionales y muy recurrentes. A veces hay sobrecargas, desmotivación, alta rotación de personal, que es uno de los indicadores que hay que prestar atención. Esto no es gratis. Un ausentismo y unas dificultades a nivel de lo que es el clima y las relaciones laborales. Pasamos a nuestro siguiente slide. Y aquí para poder entender un poco más, ya no solamente en el contexto actual, cómo vemos la salud mental, es importante también entender es qué es la salud mental dentro del contexto laboral. ¿Qué es esto de salud mental? Y es el estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas desempeñarse de manera saludable, productiva y equilibrada dentro de su entorno de trabajo. Y aquí es importante mencionar que para promover la salud mental y emocional dentro del contexto laboral, no se requiere únicamente de hacer actividades aisladas, porque sí, o porque tal vez simplemente las quiero hacer para mantener contentos a mis trabajadores o para evitar problemas mentales, emocionales, que se integren. Sé que como líderes de talento humano y como gerentes de área, muchas veces a veces queremos hacer y simplemente queremos hacer actividades aisladas, pero de verdad, el promover la salud mental dentro del contexto laboral va mucho más allá de eso, involucra muchas más cosas, implica el hacer sentir a los colaboradores seguros, valorados, escuchados, muchas veces respetados y emocionalmente sostenibles en el trabajo. Al hacerlo sentir de esta forma, se podría estar propiciando una verdadera cultura donde se promueve el bienestar y la salud mental y la salud emocional en el contexto laboral. Así pasamos a nuestro siguiente slide. Y ahora, dentro de este primer gran frente que les mencioné, vamos a hablar sobre algunas señales de desgaste. Ya vimos lo que es salud mental y emocional en el ámbito laboral, cómo lo podemos ver reflejado tal vez en el contexto actual. Y ahora es importante identificar estas señales, señales de desgaste. Y aquí quiero mencionar realmente de manera muy relevante
no aparece de un día para otro. O sea, si yo me estoy sintiendo realmente cansada, agotada, creemos que es algo que sí puede venir progresivo, pero eso no viene de un día para otro. Es acumulativo, ¿sí? Y de muchas formas se puede venir alimentando. Hay muchos factores que pueden influenciar para que este desgaste o este agotamiento sea cada vez más visible en una persona. Muchas veces las personas siguen funcionando, pero internamente podemos sentirnos agotados, podemos estar quemados, que es un término fuerte, pero que inclusive es muy mencionado cuando hablamos de desgaste en el ámbito laboral. Y es por eso que para hablar de desgaste laboral es importante mencionar el concepto de burnout. Me imagino que algunos de ustedes tal vez lo han podido escuchar. ¿Sí? Y para este síndrome, lo primero que quiero mencionar es que no es solamente cansancio, como muchas veces lo creemos, ¿sí? Muchas veces se ha subestimado el síndrome de burnout, ¿sí? Pero por el contrario, hay que identificarlo como una forma de agotamiento acumulativo y que muchas veces es físico, emocional, cognitivo, como lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Y se relaciona obviamente con el trabajo, con nuestro quehacer, con nuestro ámbito laboral. Termina afectando nuestra energía, la motivación ya no es la misma, nuestro desempeño comienza tal vez a decaer. Si antes tal vez nos gustaba lo que hacíamos, ahora ya no nos gusta tanto, no lo disfrutábamos tanto como antes, y esto comienza a generar una desregulación emocional en nosotros. Por eso es que realmente no es solamente un cansancio meramente físico que tal vez va a pasar con unas horas de descanso durmiendo, no, porque se ve reflejado de muchas maneras. ¿Sí? Y aquí quiero traer a colación dentro de estos principales síntomas que van relacionados con el síndrome de burnout, y es que se relacionan entre sí, ¿sí? Podemos encontrar muchos síntomas emocionales, muchos síntomas cognitivos, físicos, pero todo esto se ve reflejado en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Y allí es donde está el verdadero problema. Y muchas veces cuando lo vemos reflejado en nuestra conducta es cuando de pronto comenzamos a prestarle un poquito de atención, pero resulta que hemos tenido otros síntomas y otras señales que tal vez no le hemos prestado atención. Dentro de estos síntomas principales a nivel emocional podemos encontrar ese estrés constante, y aquí de manera muy rápida quiero hablar de que el estar estresados es normal porque es una respuesta fisiológica del organismo ante situaciones demandantes, ante situaciones que de verdad necesito afrontar. Pero ojo, que a veces hemos normalizado el estar estresados todo el tiempo. Y ahí es cuando viene a ser realmente un estrés problemático. Ojo, el estrés bueno, que le conocemos como eustrés, es un estrés que me motiva a enfrentar eso que realmente estoy tratando de afrontar, llámese, no sé, una presentación, un examen, un cierre de negociación con un cliente súper importante, pero apenas pasa esa situación, ya mi nivel de estrés comienza a bajar. Pero si mi estrés, la situación ya pasó, pero continúa y estoy todo el tiempo es como a 1000 por hora, es un estrés que cada vez se va volviendo crónico y es lo que llamamos el distrés o estrés mal. Entonces, cuando, ojo, hablamos a nivel de síntomas emocionales como ese estrés constante, lo estamos hablando es con este estrés que nos acompaña diariamente. Y a veces ni siquiera ya podemos funcionar cuando no estamos en esa hipervigilancia constante. También podemos encontrar la irritabilidad, la desmotivación, como lo mencioné ahorita. Tal vez ya no disfrutamos tanto ni nos sentimos motivados con algo que antes sí nos motivaba a hacer. Esa sensación de vacío, frustración constante, síntomas cognitivos, ya no me concentro igual, tal vez mi creatividad ha bajado, se me olvidan las cosas frecuentemente, y hay un pensamiento negativo repetitivo sobre el trabajo. O sea, constantemente estoy pensando, que son estas siglas de PNR que coloco aquí, es pensamiento negativo repetitivo sobre las cosas que yo estoy haciendo, sobre mi rendimiento, sobre el trabajo, una visión muy catastrófica de las cosas. Síntomas físicos como fatiga, cansancio constante, dolores musculares, insomnio, agotamiento, y todo esto finalmente para verse reflejado en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y se ve muchas veces desde un aislamiento. Y cuando hablo de un aislamiento, no es simplemente un aislamiento social, también muchas veces terminamos aislándonos emocionalmente, baja nuestro rendimiento, organizacionalmente se ve entonces el ausentismo,
la alta rotación del personal, conflictos entre el equipo de trabajo. Entonces, acá es importante tener en cuenta estos síntomas, ¿sí? Así como en nuestro siguiente slide vamos a comenzar a ver lo que son también esos posibles factores que van acompañando también estos síntomas y estas señales de desgaste. En el slide 6 vemos algunos factores que aumentarían el riesgo del agotamiento o del síndrome de burnout. Y aquí hay varios factores, miren, nunca va a ser un solo factor y esto pasa en todo. Yo como psicóloga clínica que atiendo pacientes dentro de mi especialidad en problemas emocionales y afectivos, muchas veces en los consultantes y a nivel organizacional, en las intervenciones que hacemos en los equipos de trabajo, siempre quieren tener una respuesta específica de qué me generó esto y siempre van a haber muchos factores, nunca va a haber uno solo, ¿sí? Pero hay cierta predisposición y ciertos factores que hay que comenzar a identificar. Y como organización es importante si aquí como asistentes hay líderes de talento humano, gerentes, comenzar a identificar un poco cómo está dándose esa cultura, ese clima, esa dinámica a nivel de nuestras empresas a manera interna. Porque dentro de esos factores, los más principales son algunos de los que menciono acá. Y es realmente cuando vemos que hay esa sobrecarga laboral, tal vez no hay claridad en los roles de trabajo, hay falta de reconocimiento. Muchas veces caemos en unos liderazgos un poco tóxicos. Muchas veces hay una mala comunicación o una comunicación que es poco asertiva, falta de claridad en roles, una cultura de hiperproductividad o de estar siempre ocupado. Todos estos son factores que hay que realmente identificar, hay que medir para poder intervenir organizacionalmente de manera acertada y ajustada a lo que realmente la empresa y los colaboradores están necesitando. A nivel personal, ¿cuáles pueden ser esos factores de riesgo? Personas que tal vez tengan esa dificultad para poner límites, el no saber decir no a tiempo, el tener ciertos rasgos de personalidad perfeccionistas, el vivir tal vez en una autoexigencia extrema, el no descansar o inclusive sentirnos culpables por descansar. Yo no sé si tal vez algunos de ustedes lo han sentido, ¿sí? Pero no crean, es más común de los que ustedes creen. A veces hay personas que sabotean su propio descanso y cuando realmente están descansando pueden sentir que no están siendo productivos, que están siendo perezosos, que tal vez se les está yendo la vida porque están descansando un domingo con su familia. Y no, aquí también obviamente hay ciertos factores que por supuesto habría que trabajar de manera individual, pero son entonces importantes tenerlos en cuenta como un posible factor de riesgo. ¿Y todo esto para qué? Para tener presente que de manera disfrazada podemos ver colaboradores que pueden amar su trabajo. Yo no digo que no, pero aún así, aunque lo amen, pueden terminar agotados. ¿Y por qué? Porque no prestamos atención a estas señales, a estos síntomas y a esta identificación de posibles factores de riesgo. Por esto es importante que como líderes y personas prestemos atención a esto que estamos mencionando en este momento. Y pasamos en este momento a nuestro siguiente slide, en el cual vamos a entrar un poco a ese tercer frente que les hablé al principio. Ya hablamos de salud mental y emocional, de esos síntomas, señales, factores de riesgo. Y ahora vamos a entrar un poco a manera de lo que sería la estrategia de cómo prevenir el desgaste y fortalecer equipos sostenibles. Primeramente, aquí sería importante reflexionar y traigo esta pregunta aquí, como lo están viendo allí en el slide, y es, ¿qué hace sostenible a un equipo? Porque suena muy bonito, prevenir desgaste y fortalecer equipos sostenibles. Pero realmente, ¿qué hace sostenible a un equipo? No sé si como líderes de talento humano, como gerentes de área, como jefes de área, se han preguntado alguna vez eso, también sobre su equipo de trabajo. Y realmente yo creo que no hay una única verdad absoluta frente a esto, porque pueden haber varias cosas que pueda hacer un equipo sostenible. Mencionar algunas, y se puede decir que un equipo es sostenible o realmente es aquel equipo que no depende del agotamiento o de la hiperproductividad para funcionar. Esto es clave, ¿sí? No tengo que depender de la sobreocupación y de la hiperproductividad para poder funcionar. ¿Mm? Es un equipo que tiene una comunicación segura con sus pares, con sus líderes de área. Es un equipo que tiene una comunicación asertiva, clara, concisa, ¿sí? Es aquel equipo que puede adaptarse al ambiente laboral sin destruir su propio bienestar.
¿sí? Es un equipo que combina productividad y humanidad a la vez y tiene un liderazgo emocionalmente consciente. De acuerdo con esto, podríamos entonces decir que una forma de prevenir el desgaste es promoviendo definitivamente todo esto a través del bienestar laboral, pero para que todo esto se pueda desarrollar es importante saber que el tipo de bienestar que muchas veces queremos promover y desarrollar en las organizaciones, como lo he mencionado tal vez antes, no se construye únicamente con pausas activas, con actividades dispersas, celebraciones aisladas, no. Se construye desde la manera de liderar. Y aquí los líderes de área ganan una importancia, valga la redundancia, muy relevante en todo esto. La manera de liderar. ¿Sí? Desde allí se construye el bienestar, desde allí se construyen equipos sostenibles, el saber comunicar bien y asertivamente, el delegar de forma correcta, el saber escuchar con empatía, el cuidar a las personas, ¿sí? Y con esto en mente pasamos a la siguiente slide y quisiera mencionar algunas estrategias organizacionales a las cuales podríamos apuntar como gerentes y líderes de talento humano para fortalecer equipos sostenibles. Y pueden ser varias estrategias, y esto también depende de la cultura organizacional, de lo que el líder de talento humano, el gerente de área, también esté percibiendo que necesita su equipo. Pero a manera general, por mencionar también en este webinar, es importante tener en cuenta estas que traigo. Inicialmente considero que entre ellas, de las más relevantes, es esa cultura de bienestar real, ¿sí? Y esto se encamina mucho al promover ambientes laborales donde el cuidado de las personas es una práctica constante y no solo un discurso. Es decir, no quedan las palabras, sino de verdad también se lleva a la acción. Por eso lo menciono como una cultura de bienestar real. No es algo que se perciba en el ambiente, sino que de verdad se viva. Sí, es una identidad corporativa. Y por eso es importante esas midan su cultura, midan su clima, ¿sí? Esta cultura de bienestar real no se promueve ni se fortalece, como lo he mencionado, y hago mucho énfasis en esto porque sé que es en uno de los errores que más caemos, sin querer muchas veces, y es que no se construye desde actividades ocasionales, ¿sí? Por el contrario, se construye promoviendo pausas y espacios de recuperación e integración continuas. Si como empresas no tenemos claro cuál es nuestra cultura, nuestra identidad, todo esto se puede realmente medir para poder generar acciones de mejora que vayan ajustados a lo que queremos lograr como organización. Una segunda estrategia puede ser el fortalecer liderazgos empáticos. Como lo mencionaba ahorita, la manera de liderar influye mucho en los equipos que tan sostenibles son o no. Y esto implica desarrollar líderes que verdaderamente escuchan, acompañan y comprenden a sus equipos de manera humana, de manera cercana, ¿sí? No es el líder que simplemente da órdenes o está a la subordinación, no. Junto con su equipo van todos juntos a un mismo fin. Se van proyectando a las metas que realmente como equipo de trabajo se estén proponiendo dentro del área en la que se encuentren. ¿Mm? Una tercera estrategia es una claridad, es tener claridad y límites. Esto implica definir funciones, horarios y responsabilidades de manera transparente para evitar la sobrecarga y la confusión entre roles. ¿Esto qué propicia? Propicia un equilibrio entre la vida laboral y personal también, propicia tranquilidad, el saber realmente qué me corresponde dentro de mi rol, hasta dónde va mi rol, ¿sí? Cómo realmente se delegan, dónde están mis límites claramente dentro de mi puesto de trabajo, o sea, tantas cosas que pueden abarcarse acá. Todo esto viene a ser una estrategia organizacional que muchas veces damos por sentado, pero no estamos en constante revisión y mejora de esto. Una cuarta estrategia puede ser espacios de comunicación. Esto es abrir espacios que permitan a los colaboradores expresar sus ideas, hacerlos partícipes. Eso también genera sentido de pertenencia y de identidad con la organización. ¿Sí? Un espacio donde se puedan promover también necesidades, preocupaciones de manera abierta, respetuosa,
con una retroalimentación segura y escucha activa. Porque ¿qué pasa? Muchas veces también dentro de las organizaciones se puede percibir un ambiente en el que yo mejor no digo esto o no opino esto porque tal vez, no sé, me van a hacer un llamado de atención, me van a pasar una carta de despido o esto, y esto no genera realmente que se puedan propiciar estos espacios de comunicación abierta, segura y de escucha activa. Y como última estrategia, que como lo mencionaba, no quiere decir que esto sea tal cual así, cada uno puede ir adaptando sus propias estrategias de acuerdo a su cultura e identidad organizacional, pero esto es un muy buen punto de partida para poder tener allí presente. Y aquí como quinta estrategia podemos mencionar el reconocimiento laboral. Y consiste en centrarnos en poder valorar y destacar el esfuerzo y compromiso y logros de los colaboradores de manera oportuna, porque definitivamente las personas necesitan sentirse vistas, valoradas, tenidas en cuenta. Pero ¿cómo hacer todo esto? ¿Sí? Para poder comenzar a apuntar a esto desde talento humano, se deben de tomar acciones de mejora concretas, ¿sí? A veces conlleva no solamente el área de talento humano, sino también el apoyo desde la gerencia, ¿sí? Pero es importante saber de que hay que llevar todo esto a pequeñas acciones, ¿sí? Que conlleven a un buen diagnóstico. ¿Mm? Porque esto es una de las cosas más relevantes y es lo que es nuestro valor diferencial, inclusive como empresa consultora en bienestar y gestión de talento humano. Y es el hecho de que a nosotros pueden llegar personas de que necesito una charla en esto o una capacitación o una actividad en esto. Espera, sí, bien, lo recibimos. Esa es tu percepción, pero te has detenido realmente a ahondar y a saber identificar lo que mencionaba al principio, a reconocer realmente cómo está tu equipo, qué está pasando al interno de tu organización, cómo está tu clima organizacional, cuál es la real necesidad. Y esto simplemente se puede lograr a través de un buen diagnóstico, ¿sí? Porque un buen diagnóstico nos va a permitir ajustarnos a una buena intervención organizacional. Y por supuesto, un seguimiento que permita, ¿sí?, ir monitoreando ese impacto medible que logramos y que queremos alcanzar con todo esto. Ojo que no es evaluar por evaluar, no es hacer actividades porque sí, porque también hay empresas en que sí hacen la medición para cumplir un requisito y dejan allí los resultados, pero ¿y qué pasa con eso? Y ahí es cuando también entra la sensación de los colaboradores, bueno, nos hicieron estas evaluaciones, no sé, de clima, de desempeño, de tantas cosas, y no vimos que cambió nada. Entonces, ojo que no es evaluar por evaluar, no es hacer actividades porque sí. Por el contrario, todo debe tener una integración real y personalizada para lograr un impacto medible y sostenible en el tiempo. Dicho esto, para poder alcanzar estas estrategias organizacionales a manera como un poco más específica y en esas acciones concretas, se debe evaluar, por ejemplo, riesgos psicosociales, cultura, clima, desempeño, que nos lleva también inclusive a medir un posible plan de desarrollo, fortalecer nuestro liderazgo a nuestros líderes de área, crear y promover una cultura de bienestar sostenible, e invertir en prevención emocional. Como lo decía, creo que esto cada vez es inclusive más normativo dentro de las empresas. Recuerden, gerentes y líderes de talento humano, cuando las personas se sienten valoradas, escuchadas y apoyadas, no solo mejora su bienestar, sino también su compromiso con la organización. Y si hay un compromiso real, ya existiría un retorno de inversión de todas estas acciones en beneficio de la organización misma. Entonces, de verdad que es importante poder centrarnos un poco en esto como líderes y como gerentes de área. Con esto pasamos a nuestro siguiente slide y ahora quisiera, ahorita estaba viendo la perspectiva de estrategias organizacionales, ahora quisiera adentrarme un poco a lo que es desde una perspectiva más colaboradores, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Si tal vez con esto que hemos estado compartiendo el día de hoy nos sentimos un poco identificados, ¿sí? Entonces, lo sugerido es de manera intencional, ¿sí? Y esto intencional es algo que previamente ha llevado un proceso de reconocimiento y decido hacer esto, llevarlo a la práctica. Algunas de esas herramientas que pueden ser realmente de ayuda, ¿sí? Entre ellas, el gestionar las expectativas personales mediante una identificación real del contexto laboral en que se encuentra. Y esto, en otras palabras, ¿qué sería?
Esto de una u otra forma implica reconocer y entender las posibilidades, los recursos disponibles, los retos, las limitaciones, los posibles cambios de mi entorno de trabajo de manera real. ¿Hay de verdad un compromiso por parte de la organización para tal vez cambiar esto? No simplemente están evaluando y se está quedando en un papel cuando realmente se logra percibir que hay cosas que de verdad se pueden mejorar. ¿Esto para qué? Para gestionar realmente las expectativas y poder tomar decisiones más conscientes y realistas. ¿A qué voy con esto? Y quiero poner un ejemplo que tal vez no es tanto en el ámbito organizacional, pero me gusta utilizarlo para ejemplificar un poco esto. Y es el hecho de tal vez hablemos cuando, en una relación de pareja, cuando hay alguna problemática de cualquier índole, comunicación, de medio parental, lo que sea, hay un conflicto a nivel de pareja. Una pareja es de dos, ¿sí? Y realmente suele ser muy común en que uno de los miembros de la pareja siempre tiene el reconocimiento de lo que está pasando, de lo que está fallando, ya ha habido esa identificación previa, el reconocimiento del problema, una inclinación o orientación a resolver ese problema, pero resulta que el otro miembro de la pareja no, no reconoce nada, no hay problema alguno. El problema es tuyo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se puede avanzar. ¿Sí? Porque realmente una relación de pareja es de dos y se necesita trabajar en equipo para poder sacar adelante el conflicto que se esté presentando. Lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando nosotros como colaboradores, porque aquí estamos hablando desde la perspectiva personal de colaborador, si yo identifico que me estoy sintiendo agotado, que me estoy sintiendo así, así, con todas las señales que ya hemos hablado, y veo que tal vez, no sé, llevo tantos años y tantos, no sé, esperando algún cambio, he hablado con mis jefes de esto, pero no veo y por el contrario mi bienestar cada vez empeora. Entonces hay que tomar decisiones, porque nada va a justificar que tu bienestar se sobrepase ante el entorno que estás. ¿Sí? Tiene que haber un compromiso real también de la organización, porque esto también es un trabajo en equipo para buscar soluciones. Otra herramienta para llevar a práctica es reconocer esas señales tempranas del desgaste. Esto es importante y ya lo mencionamos ahorita, identificación previa, reconocimiento de todas estas síntomas y señales que ya hablamos. El organizar el tiempo planificando tareas. Es importante que prioricemos actividades y planifiquemos las tareas de manera estratégica para cumplir con esos objetivos sin sobrecargarnos. A veces creemos de que todo es urgente y no. Resulta que muchas veces cuando aprendemos a desarrollar ciertas estrategias para afrontar la planificación de tareas de manera más organizada, de acuerdo a prioridades, también logramos toda esa sobrecarga que muchas veces sentimos. Una herramienta también para llevar a la práctica de manera intencional es escuchar nuestros propios límites y aprender a colocarlos. Esto implica reconocer señales de cansancio físico y emocional, aprendiendo a decir no cuando sea necesario para cuidar el bienestar. Otra herramienta también puede ser el regular descanso y la desconexión, no sentir culpa por los momentos de descanso. Establecer espacios reales de pausa y de recuperación para mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal. La práctica de autocuidado consciente. Esto es una herramienta muy importante porque es realizar esas pequeñas acciones intencionales que favorezcan nuestro propio bienestar. Esas pequeñas actividades que disfrutamos y que a veces como quedamos por sentado y como que ya no las hacemos. Entonces la idea es hacer un poco más de aquello que tú realmente disfrutas. Tú, no tu esposo, no tu esposa, no tu compañero, no tu amiga, no tu novia, no tu jefe, tú. Hacer un poco más, ¿sí? De esas pequeñas prácticas de autocuidado consciente y de real disfrute. Asimismo, como realizar pequeñas pausas activas en el puesto de trabajo. Por supuesto, esto se ha trabajado mucho desde programas de prevención de riesgo psicosocial, pero definitivamente a veces no le prestamos tanta atención y tanta práctica constante como debiéramos. Esto definitivamente ayuda a reducir las tensiones, mejorar la concentración, recuperar energía, sí, romper con las rutinas y el horario tal vez laboral a veces cuando son extenuantes. Y por supuesto, una herramienta que es importante siempre llamar a la acción es hablar y pedir ayuda oportunamente. No les dé miedo a hablar, ¿sí? Es importante priorizar la salud y el bienestar. Mira que una de las cosas buenas que nos dejó el COVID-19 es que después de la pandemia ha habido una mayor concientización de la salud mental, del bienestar emocional. Antes las personas a veces tenían un poco más de tapujos de hablar de esto y esto abarca para todos los contextos, pero ahora cada vez estamos más abiertos
a poder hablar de estos temas. Y la salud mental y emocional puede ser muy trillado, pero siempre lo voy a decir, es igual de importante que la salud física. Si no hay salud, no hay nada, ¿sí? Entonces es permitir, reconocer y atender a esas necesidades que tal vez percibimos a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras emociones a tiempo, ¿sí? Y con esto pasamos a nuestro siguiente slide, por favor. Y quiero decir que, listo, visto todo esto, quisiera traer entonces a colación esa pregunta reflexiva que tocamos al principio que les hice inicialmente, perdón, donde les preguntaba qué palabra describe el cómo se sienten hoy en su trabajo. Esa fue una pregunta de sensibilización inicial, pero visto todo esto, ahora pues la invitación es llevarlo tal vez a esta pequeña dinámica muy corta y sencilla que le llamamos semáforo emocional laboral, ¿sí? Y literalmente es un semáforo, ahí en el slide pueden ver el verde, amarillo y rojo, ¿sí? Donde el verde es me siento estable y motivado, amarillo estoy funcionando pero con señales de agotamiento, de acuerdo a todo lo que hemos visto, creo que pueden tener ya un poco de claridad de sí o no me estoy sintiendo así, y ese rojo es me siento agotado emocionalmente. Entonces, la invitación es que en este momento y con lo visto hasta aquí, identifiquen cómo están hoy. Ya no bajo esta sensibilización de la pregunta inicial, sino ahora con información real de la cual se les ha brindado a través de este webinar, identificar cómo están hoy. Si lo han identificado, inclusive si gustan, pueden escribir ahí en el chat, ¿sí? El color del semáforo con el cual ustedes sienten que se sienten identificados, ¿sí? Y de hecho, a manera reflexiva, sí, me gustaría que inclusive se preguntara, y yo no sé si esto inclusive yo pudiera escribirlo en el chat para que tal vez pueda quedar allí, como sé que esta grabación va a quedar, ¿sí? Para que quede un poco estas preguntas a manera de ejercicio autónomo, ¿sí? No sé si las estén viendo allí, Catalina, no sé si me confirmas. Sí, Ok. estamos viendo en pantalla que da igual las memorias del webinar serán enviadas a sus correos registrados para que también lo puedan compartir, socializar también con sus equipos de recursos humanos, entonces se las estaremos enviando para que también lo puedan hacer a Perfecto. distancia. Perfecto, Catalina, muchísimas gracias. Pero entonces allí se las dejo para que algunos puedan, más allá de identificar, que creo que aquí hay algunos que han escrito, por aquí veo amarillo, otros verde, muy bien, de cierta forma puedan identificar y reflexionar un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué está alimentando mi bienestar actualmente? Por allí yo he visto un post en Instagram que literalmente se mueve mucho en redes y es, muchas veces hay un pilarcito que le llaman trabajo y es, ¿qué es lo que te está sosteniendo en este momento? ¿Realmente es tu trabajo? Y yo sé que el área laboral es una de los contextos y áreas de ajuste de nosotros como personas en las que vivimos la mayor parte de nuestra vida. Si se dan cuenta, nuestra vida adulta está muy encaminada a todo lo que es el área laboral, pero te aseguro que no es lo único que puedes sostener. ¿Mm? Entonces, ¿qué está alimentando mi bienestar actualmente? Y esto es parte de las reflexiones que también les quiero dejar, ¿sí? Como tal vez trabajo autónomo y que pueden inclusive escribir. La escritura es muy terapéutica y ayuda mucho inclusive para gestionar las emociones. ¿Qué está drenando mi energía? ¿Qué pequeño cambio necesito hacer? Si somos líderes o gerentes de talento humano, ¿qué necesita mi equipo hoy? Tal vez con esto que estamos escuchando y que nos puede llevar a sensibilizarnos un poco más. Entonces, como lo menciono, si alguno quiere escribirlo ahí en el chat o simplemente tenerlo para su revisión autónoma, ¿sí? Pudieran también escribir tal vez una acción concreta que podría mejorar el bienestar en tu entorno laboral. Así como también pueden escribir tal vez qué reflexión o aprendizaje se llevan hoy de este espacio. ¿Listo? Entonces, pasamos a el siguiente slide. Y para ir finalizando, comparto algunas conclusiones que invito realmente keep in mind, quien ahí presente. La salud mental y emocional laboral no es un lujo. Definitivamente no es un lujo. Y cada vez hay más normas que lo están regulando. Equipos agotados no son sostenibles. El bienestar impacta resultados. Prevenir cuesta menos que reparar. Las organizaciones saludables generan mayor compromiso y productividad. Eso está evidenciado.
Por eso, invertir en el bienestar emocional de los colaboradores aumenta la productividad, mejora la retención del talento y construye una cultura más sana y humana. Y quisiera compartir esta reflexión final y es algo que tiene que ver con algo que mencioné al principio y es esa cultura de la hiperproductividad, de estar todo el tiempo ocupados. Creemos que eso nos hace más productivos, pero trabajar mucho no siempre significa trabajar bien. ¿Mm? Y en una sociedad donde estar ocupado suele asociarse con éxito, detenerse a veces por unos segundos a reflexionar sobre la forma en que trabajamos se vuelve cada vez más necesario. Trabajar con dedicación es importante, pero el verdadero desafío no está en trabajar más horas, sino en trabajar de manera sostenible y saludable. Después de todo, las organizaciones no funcionan solo con procesos o resultados, funcionan sobre todo gracias a las personas que las hacen posible. Este es el verdadero activo más importante y es una de las frases que yo más utilizo. Como empresas, nuestro activo más importante son los colaboradores. Por eso la productividad sostenible no se construye a partir del agotamiento, sino del bienestar de las personas que hacen posible el trabajo. Listo, ya por último, y con esto paso ya a mi último slide, Catalina, por favor. Quiero dejarles la invitación, por supuesto, a seguirnos en redes y contactarnos. Ahí en esta última slide están todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, los correos electrónicos de la gerencia comercial también donde nos pueden contactar cuando lo necesiten, sea que tengan dudas, preguntas o que como organización deseen fortalecer el bienestar, el liderazgo y la salud emocional de sus equipos. Porque en Sinomás somos tu aliado estratégico y contamos con un equipo profesional y especializado con el cual podemos acompañarlos a través de un diagnóstico, una intervención y un seguimiento organizacional personalizado y real, creando estrategias de talento humano enfocadas a resultados sostenibles de acuerdo a tu necesidad. Porque recuerden que invertir en bienestar no es un lujo, es una estrategia inteligente. Espero que de verdad haya sido de su agrado el contenido compartido en este webinar y no siendo más, muchas gracias por su compañía el día de hoy y doy paso a Catalina de la Cámara Colombochina para informar si hay algún tipo de preguntas o comentarios en el chat y también posteriormente para dar cierre al espacio. Catalina, muchísimas gracias nuevamente. No, a ti, Kat, de verdad, muy enriquecedor. Creo que todos acá nos quedamos reflexionando un poco y bueno, vamos a dar espacio a nuestro público para escucharlo. Listo. Jessica Hoyos nos dice, si tengo un empleado con el síndrome de burnout, ¿qué puedo hacer como empresa o qué puede hacer el empleado? Pues aquí realmente el paso a seguir es que si ya está identificado y está diagnosticado como síndrome de burnout, bueno, no sé si dentro de tu organización esté establecido el departamento de talento humano y demás, es importante ya buscar ayuda y esto se puede hacer tanto desde la misma organización, por eso te digo, dentro del mismo departamento de talento humano que tengan estructurado, no sé si hay un área de salud emocional, de bienestar que puedan realmente apoyar y también, obviamente, en el caso que se requiera, pues por supuesto habría que buscar inclusive ayuda a manera individual. Pero ¿qué pasa aquí? También es importante, Jessica, me parece que era el nombre de la chica, ¿cierto? Eh, tener esto como una señal, ¿sabes? De que listo, es posible que sea uno, pero también es importante que como líder de talento humano tal vez estés monitoreando, no sé qué tipo de estrategias estén utilizando para medir todo este tema de bienestar, de clima y demás, pero sí es una señal que no podemos subestimar y que este sea realmente como el punto de partida para poder tomar acciones concretas y poder ahondar inclusive el por qué realmente esta persona está con síndrome de burnout, que como te digo, no sé si ya esté diagnosticado como tal, y también mirar el resto del equipo, el área en que pertenece esta persona también, cuál es la sensación que tienen los demás compañeros dentro del área, ¿sí? Pero importante es tomar acción inmediata, porque evidentemente el síndrome de burnout es algo que, como lo vimos ahorita, va a generar conflictos no solamente para la persona misma, sino para ustedes como organización. Entonces, por eso hay que tomar los correctivos, la intervención realmente que se requiera a nivel organizacional, como a nivel inclusive de persona, clínicamente hablando, inclusive si es necesario, en un proceso individual de intervención.
Muchísimas gracias, Katy. Vamos con la siguiente pregunta. Vianney Camacho nos dice, ¿qué es una comunicación segura y cómo se logra? La comunicación segura tiene que ver con comunicación asertiva, ¿sí? Creo que lo mencioné así en algún momento. Y la comunicación asertiva tiende a ser una comunicación clara, una comunicación que a veces direccionamos sin rodeos, clara, directa, concisa. Y yo creo que es algo que nos cuesta mucho, y hablo en general porque dentro de nuestra cultura, y hablo como país, y más que como país, como Latinoamérica, nosotros latinoamericanos, yo no sé si se han dado cuenta que nosotros solemos a veces dar rodeos para hablar una sola cosa, ¿sí? Entonces es algo muy cultural y no está ni bueno ni malo, es simplemente cultural. Pero ¿qué pasa realmente dentro de los contextos organizacionales y dentro de los contextos de relaciones, de pareja y demás? Llevar a una comunicación segura es sinónimo de hablar claro, ¿sí? De tener la confianza y la tranquilidad de saber de que no me van a juzgar. Y esto es un ambiente que se debe de promover. Y por eso lo hablaba inclusive dentro del ambiente laboral. ¿Qué estamos haciendo para promover esos espacios de comunicación? Si dentro de nuestra empresa siempre se ha percibido es una cultura de autoritarismo, en que no puedo hablar, en que no puedo decir las cosas que realmente quisiera que inclusive se mejorara, el proponer ideas y demás, esto va a bloquear la comunicación, que sería una comunicación no segura o no asertiva. Entonces, en conclusión, la comunicación asertiva es esto. Esto obviamente se entrena y de hecho, si como organización se ha identificado que tal vez en el equipo de trabajo está la percepción de que tal vez se puede mejorar y se puede trabajar esto, por supuesto, esto se corrobora por medio de medición, pero también hay entrenamientos personalizados en comunicación organizacional asertiva, segura, abierta para los equipos de trabajo, porque evidentemente son varias habilidades que cuando realmente no se han trabajado en el tiempo, sí, se deben de trabajar para poder realmente llevarlas al desarrollo y a la práctica constante. Muchas gracias, Katy. Tenemos otra pregunta y es, si el trabajador ha cometido una falta y debemos realizar descargos, ¿cuál y cómo es la mejor forma de hacerlo para evitar desgastar la relación laboral o que cambie de actitud el trabajador? Esto es bastante complejo porque es una de las cosas de manejo de conflictos también y tiene que ver mucho inclusive con el reglamento interno de trabajo, con el manual de cómo tienen ustedes todo el tema de disciplinario dentro de la organización y esto pues no lo conozco en cuanto a esta persona en específica, pero bien es cierto que si tienen esto implementado y desarrollado, tienen que remitirse a lo que tienen allí en este manual de descargos, de sanciones disciplinarias y demás que es importante siempre, yo creo que tratarlo de manera personalizada, no, muchas veces caemos, yo creo que en el error de, por evitar el malestar, por evitar tal vez que no sé cómo lo va a tomar, entonces, no sé, algo, hago el descargo, el llamado de atención por medio de un correo, por medio de una carta, por medio, o sea, de manera muy impersonal. Y creo que hablábamos inclusive de que necesitamos generar y promover ambientes seguros, ambientes donde el colaborador sea tenido en cuenta. Y para esto es hacerlo sentir que de verdad lo valoramos. Y yo creo que no, nada va a reemplazar el hecho de que tú puedas ver face to face a la persona, ¿sí? Y obviamente desde una comunicación asertiva, clara, ¿sí? Mirando a ese ser que tienes allí enfrente, puedas realmente tratar el tema que tengas que abordar. Entonces, primero, importante, si la empresa tiene establecido reglamento interno de trabajo, manuales de sanciones disciplinarias, cómo se hacen los llamados de atención, descargos y demás, pues toca remitirse a esto. Si hay cosas que quieran cambiar y mejorar de esto que está implementado, pues por supuesto también es un llamado a la acción, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Pero en línea, lo que hemos hablado, ya hago una invitación a hacerlo más de manera personal, de manera en que podamos darle esa sensación simplemente de que también es importante, queremos escucharlo activamente, no es simplemente te hago el llamado de atención por esto que ocurrió, sino también poder escuchar que haya una comunicación de doble vía, ¿sí? Donde el trabajador también se sienta tenido en cuenta. Creo que esto de cierta forma pudiera suavizar un poco también, ¿sí? El proceso de llamado de atención y de descarga. Gracias, Katy. Nos preguntan, ¿qué pequeños cambios pueden tomar las firmas de abogados
que no pueden bajar la carga de sus abogados junior. ¿Has tenido alguna experiencia en este sector? Directamente con empresas de abogados, no, pero sin embargo creo que cualquier medida que se quiera tomar a manera interna, creo que es importante primero medirla, ¿sí? Sé que la percepción de que muchas veces tenemos como líderes y como gerentes, por supuesto, es válida, sí, es completamente válida, pero como lo dijo Catalina cuando hizo la presentación, y hablo obviamente como Katy Olivo, como gerente administrativa de Sinomad y de acuerdo a la experiencia que tengo ya más de 15 años en todo el campo organizacional y clínico, y es el hecho de que todo lo trabajamos basado en evidencia, ¿sí? Entonces, es válido nuestras percepciones, ¿sí? La sensibilización y la sensación que puede haber en el ambiente, pero siempre va a ser importante tal vez poder medir, poder de manera objetiva constatar lo que realmente está pasando, ¿sí? Nos va a dar una mayor seguridad, ¿sí? Nos va a dar una estrategia mucho más clara, un plan de ejecución y de acción mucho más claro para poder corregir lo que haya que corregir. Llámese a nivel de perfiles de cargo, de diseños de puesto de trabajo, de intervenciones a nivel de clima, de cultura, de planes de desarrollo, llámese desde el proceso que se vaya a intervenir en talento humano. Pero creo que la medición realmente es importante y es algo que nos va a llevar a equilibrar de manera objetiva y a constatar lo que tal vez a través de la experiencia percibimos, pero también de manera objetiva constatamos y nos lleva realmente a poder tener unos resultados también inclusive medibles para poder hacer un buen seguimiento y un buen cierre también de esa estrategia que estemos implementando dentro de la organización. Gracias, Katy. Y listo, tenemos la última pregunta y es, ¿qué alternativas de intervención recomiendan para mejorar el cumplimiento de tareas en un colaborador con olvidos recurrentes antes de un enfoque disciplinario? Bueno, creo que realmente acá también lo he dicho y es que depende mucho realmente de la empresa, de cómo esté manejando este tipo de conflictos, si los ha tenido previamente o no, pero creo que la mejor forma y la mejor estrategia o el mejor enfoque es trabajar bajo el desarrollo de estrategias de afrontamiento que mejoren esta dificultad que tal vez ya se está percibiendo en el trabajador. Lo mismo, ver si solamente es el trabajador o es algo que tal vez viene de manera mucho más interna desde el puesto de trabajo, desde el perfil del cargo, desde el área como tal. No sé cuántos colaboradores sean en ese equipo, en esa área, pero es importante también determinar esto para poder también llevar a lo que sería la intervención organizacional. Evidentemente hay trabajadores que a veces en situaciones tan específicas como estas que mencionan, es posible que se tenga que hacer un trabajo individual, ¿sí? Y esto es algo que inclusive las empresas cada vez están llevando más a la práctica, ¿sí? Y se apoyan realmente de empresas consultoras, de empresas que estratégicamente les ayudan con esto, porque muchas veces, si no es la necesidad a nivel de equipo, sino de una sola persona, también se pueden hacer convenios en que se pueda desarrollar, ¿sí? Un trabajo individual con este colaborador que también inclusive va a beneficiar no solamente al trabajador mismo, sino al equipo y a la organización en sí. Excelente, Kate, muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas, así que, bueno, mi invitación en ese momento es a que puedan tomarle pantallazo aquí a los datos de contacto de Sinomac para que ustedes puedan contactarlo directamente. Si quieren este apoyo también en recursos humanos, lo puedan hacer. Y bueno, creo que todos hoy quedamos muy reflexivos de cómo nos estamos sintiendo y cómo se está sintiendo también nuestro equipo, ¿no? Entonces, antes de finalizar, quiero invitarlos a llevar esta conversación más allá de este webinar, de que la salud mental no debe ser un tema ocasional, sino, como dijo Katy, tampoco es un lujo, sino es una prioridad constante que se debe reflejar en nuestra cultura de trabajo, ¿no? El liderazgo y también en ese cuidado personal de cada uno de nosotros. Y muchas veces aprendemos a responder rápidamente a las exigencias laborales, pero olvidamos también escuchar nuestras propias señales de nuestro cuerpo, del agotamiento, del estrés, del cansancio emocional. Entonces, cuidarnos también hace parte de construir equipos sostenibles. Y desde la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio seguiremos impulsando estos espacios, estas iniciativas que fortalezcan el bienestar empresarial y humano. Asimismo, los invitamos a seguir de cerca todas las iniciativas de Sinomac,
tómele pantallazo para que usted pueda seguirlos más de cerca. En el chat también hemos puesto los datos de contacto tanto de Sinoma como de la Cámara para que usted pueda ponerse en contacto. Y bueno, gracias a nuestra speaker hoy, Katy Olivo, gracias a Sinoma, gracias por compartir su conocimiento y experiencia y gracias también a todos ustedes por dedicar este tiempo a un tema pues tan importante y tan relevante. Esperamos que no sea solo el inicio de más acciones orientadas al bienestar integral y muchas gracias por esperarnos y esperamos verlos en nuestros próximos espacios.